Bendiciones con todos. Tema 18. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la unidad y milagros de la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 16. Pongamos atención en esta lectura bíblica. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y en camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Qué palabra, hermano! Mire cómo el Señor comienza a utilizar a los apóstoles, ¿sí? Con la sombra de Pedro se sanaban. Gloria a Dios por eso. En varias instancias, Lucas hace énfasis al hecho de que los creyentes en Jesús estaban unidos. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 14, Hechos capítulo 2, versículo 1, versículo 46, Hechos capítulo 4, versículo 32. Y lo vuelve a repetir en Hechos capítulo 5, versículo 12, que dice lo siguiente. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Lamentablemente, esta unidad entre creyentes no permanecerá a lo largo del libro ni de la historia. La realidad es otra, pero la palabra lo enfatiza porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Miren lo que dice Salmos capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Jesús dijo que el amor entre hermanos es una señal de aquellos que están conectados con Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Cuando Jesús oró por sus discípulos, también oró por nosotros, los que íbamos a creer en Él en el futuro. Su oración está enfocada en la unidad de los creyentes. Escuchemos lo que dice San Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Qué palabra tan maravillosa. El apóstol Pablo también habló mucho sobre la unidad entre hermanos. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 13. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo.
¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo fue testigo de la división que se dio entre los creyentes y por eso instó una y otra vez al amor y unidad entre hermanos. La unidad entre hermanos. La unidad no es lo mismo que uniformidad. Debemos reconocer que no somos iguales, pues Dios nos hizo únicos y diferentes. Pero a pesar de esas diferencias, debemos aprender a respetarnos y a amarnos. De esta unidad fraternal habla Pablo cuando compara a la iglesia con el cuerpo humano y luego da ejemplos de lo que implica el amor fraternal. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 18. Pues, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabio en su propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La Biblia dice que nuestro amor a Dios se refleja en nuestro amor al prójimo. Miren lo que dice San Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. A los hijos de Dios se los reconoce por dos cualidades. Primero, porque hacen las cosas como Dios manda. Eso es justicia. Segundo, porque aman y respetan a los demás. Así lo explica Juan en su epístola. Mire, escuche 1 Juan capítulo 3, versículo del 10 al 18. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de él, de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, ni de hecho, sino de hecho y en verdad. Es lo que hay que hacer. Mire, tan clarita la palabra. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. La unidad entre los creyentes requiere esfuerzo, como dice Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 6. Pero bien vale la pena. Sí, vale la pena. El amor a Dios y amor al prójimo atrajo a muchos a creer en Jesús y también fueron atraídos por los milagros que presenciaron. Ahora, atraídos por los milagros. Dice, entre los judíos había cierto recelo en contra de los seguidores de Cristo, ya que las autoridades religiosas no lo aceptaban. Pero mire lo que dice Hechos 5:13. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Muchos no se atrevían a seguir a los apóstoles por miedo a los líderes, pero luego muchos se convencieron al ver los milagros y señales. Escuche lo que dice Hechos capítulo 5, versículos 14 y 16. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y en camillas para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mucha gente creyó en Jesús por los milagros que vieron hacer en su nombre. En su evangelio, Juan explica que los milagros sirven para que la gente abra los ojos y reconozcan que Jesucristo es Dios. Leamos San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer, tengáis vida en su nombre. A pesar de los milagros, los religiosos se voltearon en contra de Jesús y lo persiguieron, porque sus hechos amenazaban la autoridad de ellos. Lo mismo sucedió con los apóstoles. ¿Qué les pareció? Maravilloso. Mire, los milagros que el Señor hace, ¿sí? Cómo la multitud se iba añadiendo al ver los milagros. Con la sombra de Pedro eran sanados. ¡Wow! Mire lo que el Señor quiere hacer con usted. Por eso lo está llamando. Por eso le llega este video aquí, ¿sí? No lo ignore. Por eso cada día nos damos la tarea por llevar ese video para que le llegue a usted. Porque a lo mejor el Señor le está llamando. A lo mejor usted sería el segundo Pedro, que el Señor está llamando para que a través de usted hacer milagros. ¿Sí? No dude eso, porque Dios tiene el poder. Dios quiere tener el control. Dios quiere tener su corazón. Sí. Dios quiere su corazón. Y para que usted le entregue su corazón a Él, tiene que aceptar a Cristo. ¿Sí? De aquí le presentamos la oración de fe para que usted acepte a Cristo, venga a Cristo. Pero que no sea solo repetir una oración, que usted se convierta de verdad. Y usted mismo pueda evidenciar el cambio en su vida, ¿sí? Y cómo el Señor lo comienza a usar para gloria de su nombre y para testimonio del mundo. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día.
Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué les parece? Aceptó a Cristo, Él le entregó su corazón. Lindo, maravilloso. Ahora, lea la palabra, vuélvala a leer, estúdiela, ¿sí? Aplíquela, obedézcala. Una vez que la aplicó, predíquela. Mientras enseña, mientras lee, mientras estudia la palabra, ore una y otra vez. Cante alabanzas. Venga a la iglesia, ¿sí? Venga a la iglesia para seguir escuchando la variedad de temas que se predican allá. ¿Qué les parece? ¿Sí? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué testimonio tan poderoso, Señor. Qué cosas maravillosas tú quieres hacer, Señor, a través de los seres humanos, de las personas que vengan a ti. Tantos enfermos, tantas enfermedades, tantas personas atormentadas por espíritus malignos, Señor. Y a veces no hay quien los ayude. Porque aún ni los hijos de Dios quieren hacerlo, quieren dejarse usar. Están muy ocupados en una y otra cosa. Pero no se han dado el tiempo para buscarte, para llenarse de tu presencia. No se han dado el tiempo para decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy, úsame. Úsame en medio de tanta necesidad. Úsame para tu gloria. Úsame para testimonio de este mundo. Úsame, Señor. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude en esta tarea. Porque nuestra carne rechaza, no quiere. Es perversa. Pero el Espíritu Santo, Él puede tomar el control. Por eso, Señor, regálanos de tu Espíritu Santo. Regala tu Espíritu Santo a la iglesia, a todos los miembros. Regala tu Espíritu a la familia. Regala tu Espíritu Santo a todos los que escuchan la palabra de Dios, Señor. Y trae un despertar, trae un germinar, trae una cosecha, Señor. Una cosecha grande, numerosa, Señor. Se necesita un cambio. Y yo creo que esta es la única manera que puede suceder cuando tú derrames el Espíritu Santo una y otra vez. Y gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Los bendecimos a ustedes también que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando, ¿sí? Regale unos minutos para enviar a su familiar, a su amigo, a su compañero esta palabra y ruéguele y le rogamos nosotros al Espíritu Santo que la haga germinar. Amén. Les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.